Hermanos, muy buenas tardes aquí desde el sur de California. Tengo 3 de la tarde, 13 minutos. Hoy es noviembre 2024. Quiero hacer una meditación de la palabra de Dios en la Biblia, en el libro de Revelaciones o Apocalipsis, capítulo 19, versículo 6. Capítulo 19, versículo 6 del libro de Apocalipsis o Revelaciones. Usted puede abrir la Biblia. Quiero hablar un poco acerca del magistrado. Ok, estoy hablando desde California. Ya saben, y si no saben, bueno, yo creo que ya saben todo el mundo. Las elecciones de Estados Unidos es el martes, pero ya aquí se comienza a votar desde 2 semanas antes. Yo ya hice mi votación, puse mi preferencia por el presidente Trump. Es la mejor opción porque la otra opción es miseria, es muerte, socialismo, hambruna, destrucción económica, social, política, ataque a la familia, a la fe, a la iglesia, al Estado, a la Biblia, a la ley de Dios. Prácticamente es lo opuesto a todo lo bueno. Eh, las iglesias aquí están orando mucho para que Dios intervenga porque realmente si entra la otra opción realmente va a ser un caos no solamente aquí sino en todas partes del mundo. Quisiera hablar acerca de lo que la Biblia dice acerca del magistrado, cómo Dios tiene. Saludos a nuestra hermana Carmen. Pero antes de eso vamos a hacer una oración. Se une conmigo en una oración. Vamos a orar. Padre, gracias en el nombre de Jesucristo. Que tu palabra en este momento pueda ser recibida en paz y con tu Espíritu Santo. Oramos para que de esta manera, Señor, podamos entender más y sea de edificación para nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, dice Apocalipsis 19, versículo 6, así dice: enseguida escuché como la voz de una numerosa multitud, como el ruido de muchas aguas, semejante al estruendo de poderosos truenos, que decían: alaben allá, porque Yahweh, nuestro Dios Todopoderoso, reina, dice. Ahora, bien interesante porque para empezar un tema, para entender cómo Dios en este momento gobierna, muchos creen que Dios va a gobernar en un futuro, pero en realidad Dios está ya reinando. Mira lo que dice Juan en su carta, dice: nuestro Dios Todopoderoso reina, o sea, tiempo presente. No dice va a reinar o reinará, no, dice reina, o sea, el tiempo es presente. Esto nos enseña que en momentos de dificultad Dios está reinando, porque cuando Juan escribe esta carta, la iglesia está bajo persecución por Nerón. Entonces hubo una persecución en todas partes del Imperio Romano. Muchos cristianos fueron masacrados, perseguidos, y cuando Juan recibe esta visión de Jesús, él dice, ¿no? Escuché, él dice, una voz, una multitud, como el ruido de muchas aguas. Esa multitud fueron los creyentes que fueron sacrificados. Y dice: alaben allá, porque Yahweh, o sea, Dios, es nuestro Dios todopoderoso y reina. Entonces vemos de que el Dios triuno, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es el supremo gobernador del universo, el omnipotente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que si Él reina, todo poder, dominio eclesiástico, civil, tiene su origen en Dios. No hay ningún poder civil en este momento que diga, bueno, mi poder nace de los votantes, aunque uno civilmente va a hacer una votación. Uno no le da el poder al gobernante. Es Dios el que le da el poder a través de nosotros, que es diferente. ¿Entiende? Entonces, eso es muy importante que se sepa, porque el cristiano tiene que entender que el gobernante, y el gobernante tiene que entender que no es Dios.
y que el pueblo no es Dios. Y que si él es puesto en una autoridad, no es porque el pueblo lo eligió, aunque aparentemente ellos dicen yo quiero este poder. Es Dios que le da el poder. Le voy a poner un ejemplo. Es como que usted quiera comprar un carro, pero usted va y sí, agarra las llaves del carro y maneja. Pero si le para la policía y le dice, muéstreme el título de su carro. El título significa que el carro está a nombre de usted. Y usted le dice, bueno, no, yo solamente lo manejo. O sea, el carro no es de usted. No, es algo así parecido. El gobernante no tiene poder intrínseco en sí mismo para ser gobernante. Y el pueblo no tiene ni siquiera poder para decirle al gobernante, yo quiero que tú seas nuestro gobernante. Porque si Dios no aprueba a ese gobernante se convierte en un tirano. En otras palabras, alguien que robó el lugar que no le corresponde. Igual que el que agarró el carro, pero el título no está a su nombre. Sí, lo maneja, pero el título no está a su nombre, o sea, no es su carro. Entonces, el gobernante que rechaza la autoridad de Dios es un usurpador y un tirano. Y está gobernando sin la autoridad de Dios. Y se convierte en alguien que el cristiano tiene que resistir. ¿Entiende? Entonces, todo el poder y autoridad deriva de Dios. Y esto lo vemos en Romanos 11:36, por ejemplo. Vamos a abrir la Biblia. Aquí tengo. Aquí está. Método antiguo. No voy a usar la internet. Lo tengo aquí, pero no lo voy a usar. Romanos 11:36. A ver, vamos a ver. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Al último. Porque todas las cosas, mire bien, son de Él. ¿Quién es el Dios? Y todo es por medio de Él. ¿Quién es el Dios? Y todas las cosas existen por su mano. Mire, a Él, o sea, a Dios, sean nuestras alabanzas y nuestra bendición, dice, eternamente y para siempre. Eso subrayelo. Vuelvo a repetir. Pablo dice, porque todas las cosas son de Él, de Dios. Todo. No hay absolutamente algo que diga, esto no es de Dios. Y dice, y todo es por medio de Él. Y todas las cosas existen, ¿no? Todas las cosas existen por medio de Él, por su mano, a Él, hacia Dios, sean nuestras alabanzas y nuestra bendición eternamente y para siempre. Amén. Ahora, esto es muy importante, porque estamos viendo aquí que Pablo está diciendo que todo lo que tenemos, todo lo que existe, el gobierno, le pertenece a Dios, viene de Dios y es para Él. O sea, el gobernante que no gobierna para la gloria de Dios es un tirano, es un usurpador, es un ilegítimo gobernante. Y no importa cuántos hayan votado por él, si el gobernante que fue elegido por un pueblo ignorante, socarrón y mediocre, y el gobernante que es un ignorante, socarrón, idólatra, blasfemo, apóstata, no reconoce a Jesucristo, es ilegítimo. Y los cristianos no estamos llamados a obedecerlo porque es un tirano. Los tiranos son los delincuentes. Cuando alguien le roba a usted, por ejemplo, un reloj o en la calle, esos son tiranos, esos son delincuentes. Ese mismo delincuente, esa misma categoría, está en una presidencia cuando no reconoce a Jesucristo. ¿Me entiende? El cristiano, desde un principio, mire lo que dice aquí, no lo digo yo. Pablo dice, porque todas las cosas son de él, todo, el gobierno. Y todo es por medio de él, el gobierno. Y todas las cosas existen por su mano. Si el gobernante dice, bueno, yo tengo el poder que ustedes me dieron, y no da la gloria a Dios porque Dios le dio esa autoridad, entonces es un tirano. Porque el gobierno o el pueblo no tiene poder tampoco.
No, nosotros no tenemos poder. El poder nace de Dios. La autoridad suprema de todo gobernante civil, religioso inclusive, no parte de la voluntad, como bien dice el pueblo. Por ejemplo, en la independencia del Perú, no sé cómo diga en su país, dice así: por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Ahora, por la voluntad general de los pueblos, claro, porque dice el pueblo escoge lo que quiere, sí, humanamente hablando, pero no es por la voluntad general de los pueblos. O sea, esa frase tiene que ser anulada. Tiene que ser por la voluntad soberana de Dios. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Vamos a analizar eso. En el caso del Perú, analice usted su constitución. Dice, por la voluntad general de los pueblos. Ahora, compare con esta frase, por la voluntad suprema de Dios. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? Vuelvo a repetir, por la voluntad general de los pueblos. Esa es una. Ahora, compare la otra, por la voluntad suprema de Dios. ¿Se dan cuenta de la diferencia? La primera es voluntad humana. La segunda es la voluntad suprema de Dios, la que vale. ¿Por qué? Porque el pueblo pasa. El pueblo es ignorante. El pueblo puede elegir a un loco, a una persona que no sirve, arrogante, orgulloso, socarrón, soberbio, blasfemo, apóstata, hasta loco. Pero la voluntad suprema de Dios es diferente. ¿Ve la diferencia? Por eso que los gobernantes que no reconocen a Dios, y no importa cuánto le hagan la pompa, si no reconocen a Cristo, son tiranos, ilegítimos, porque no reconocen que ellos están por la voluntad de Dios. Y decir, yo soy presidente, no por ustedes. Ustedes simplemente hicieron lo que Dios les dijo que haga, pero mi autoridad deriva del Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. ¿Me entiende? Ahora, es justamente en base a eso que Santiago, en el capítulo 3, ¿no?, del libro de Santiago, vamos a ver, dice lo siguiente. Estoy utilizando el método antiguo de la Biblia. Aquí está. No voy a usar la internet, aunque lo tengo aquí. No me quiero acostumbrar mal. No quiero ser malcriado. Santiago 3:6 dice así. Así pues, la lengua es un fuego y el mundo de pecado es como un bosque. Y la lengua, al estar entre nuestros miembros, contamina todo nuestro cuerpo, inflama nuestra descendencia, mire, la cual avanza como ruedas, al igual que el fuego quema. Pero mira lo que dice acá. No haya muchos maestros entre ustedes, hermanos míos, sino sepan que seremos acreedores de mayor juicio. ¿A qué se refiere eso? A eso se refiere a que todo ministro político, por la autoridad o el cargo que tienen, se le va a demandar más ante el trono de Dios. Por ejemplo, Chávez, Maduro, Evo Morales y cualquier otro presidente o tirano, el de Corea del Norte, el de China, Dios le va a decir, bueno, a ti yo te he dado poder, a ti yo te he dado autoridad, pero tú no me diste la gloria. Al contrario, fuiste tirano con tu pueblo, los mataste de hambre, los asesinaste, invocaste dioses extraños, ídolos, santeros, brujos. ¿Y yo? ¿Qué hiciste conmigo? A medida cuanto más poder Dios le da, más
le va a pedir. Entonces, esa gente tiene que estar temblando porque le va a decir, mira, yo te he dado a ti 30 millones de personas y no me diste la gloria. No me diste la gloria porque tú creíste que tú tenías autoridad de ti mismo o que eras Dios. No, mi autoridad yo se la doy a la persona que yo escojo para que me honre mi nombre y sea un buen gobernante. El pueblo no dirá, bueno, el pueblo me eligió, es que el pueblo es ignorante. El pueblo puede poner un burro de presidente. ¿Sí? El pueblo puede poner a un burro de presidente. Y no quiere decir que yo estoy de acuerdo. Mi autoridad, la autoridad del pueblo desciende de mí, no del pueblo. El pueblo no sabe dónde está parado. Pueden poner a delincuentes si lo han hecho, rateros, criminales, y por cientos de años ellos escogieron ese tipo de gente. Y esto es algo que en política mucha gente dice, no, oh, religión y política no se mezclan. Oh, ¿de veras? ¿Quién dice que no se mezclan? ¿Desde cuándo la autoridad viene del hombre caído, imperfecto, inútil, mortal, ignorante? ¿Desde cuándo un hombre miserable, corrupto, depravado puede tener la mentalidad de Dios? No, no tiene. Ellos harán leyes. Por ejemplo, la ley del aborto. ¿Quién le dio autoridad al hombre para que mate al ser humano dentro del vientre? Wow, la mujer tiene derecho para decidir, exacto. Pero ella no decide. El gobierno exige y legaliza una ley que va en contra de la ley de Dios. La otra ley, el hombre tiene el poder de cambiar su sexo. Si nació hombre, se cambia a mujer, se mutila. Y si nació mujer, bueno, se inserta algo y ya es hombre. ¿Quién le da ese derecho al hombre? ¿O al gobierno o a la política? O si es hombre puede casarse con otro, mujer con otro. ¿Quién crea esas leyes? No viene de Dios. ¿O sí? Bueno, la Biblia enseña algo diferente. La ley de Dios no enseña eso. Es más, Dios mismo dice que el pueblo que hace eso es maldito. Así lo dice. Maldito. Porque viola la ley de Dios. Y eso no es religión. Eso es gobierno civil. ¿Me entiende? Entonces la Biblia no solamente habla de fe en Dios, sino habla de política. ¿O no? Claro. Política parte de las escrituras. Inclusive para aquellos que dicen, no, es que solamente el espíritu. No, no, no. Si es el espíritu, entonces ¿para qué comemos? ¿Para qué nos vestimos? ¿Para qué salimos a trabajar? No entiende lo que es la teología cristiana. La teología cristiana tiene que ver con el mundo ya ahora, con el mundo mundano. ¿Nos enfermamos? Sí. ¿Tenemos que comer? Sí. Y también tenemos nosotros que saber quiénes son o quiénes van a ser nuestros gobernantes y exigir a los gobernantes que se sometan a Dios, a su ley. Y cualquier ley que va en contra de la ley, no podemos nosotros obedecerla. Tenemos que protestar como hicieron los protestantes Lutero, Calvino hace en el siglo XV, en el siglo XVI. Ya no vivimos ese tiempo. Las circunstancias son diferentes, pero tenemos ese llamado a no obedecer a gobernantes inmundos, blasfemos, impíos, paganos, apóstatas, herejes, porque ellos son así. Ellos no lo hacen por ignorancia, lo hacen porque odian a Dios, a su ley y a su Cristo.
Cuando dicen tenemos que orar, sí, yo oro por ellos, para que Dios los destruya en el nombre de Jesús, porque no merecen estar ahí. ¿O sí? ¿Usted qué cree? ¿Pondría a un ladrón para que sea jefe de un banco? Obviamente que no. Entonces, aquellos que usurpan un gobierno creyendo que son autoridad, no son absolutamente nada. No son nada. Son simples herejes mortales, rebeldes, que escupen a Dios mismo y a su ley. ¿Y usted cree que un cristiano puede someterse a ellos? Respóndase. No puede tampoco estar callado, porque el que calla, otorga. ¿Sabía usted eso? No basta decir, oh, están tan mal. Proteste. ¿Se imagina que Lutero y Calvino hubieran dicho, bueno, ¿saben qué? ¿Para qué voy a poner las 95 tesis? No, mejor me quedo aquí. Lutero, ¿no vas a hacerlo? No, ¿para qué? Yo aquí callado nomás. No hubiera pasado nada. O se imagina que Calvino hubiera dicho, no, ¿para qué voy a estar ahí con el concilio de ancianos en Ginebra? No, mejor me voy a Francia y tranquilito. No hubiera pasado absolutamente nada. Por eso debemos, que va a arriesgarse la vida, claro. Murieron miles de cristianos bajo los gobiernos católicos en Europa. Y los quemaron vivos, con leña verde, que es la que toma más tiempo para quemar y destruir el cuerpo, porque querían que los mártires sufran en carne viva mientras ellos estaban siendo quemados. Miren la crueldad. Entonces, estamos en tiempo, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, el gobierno demócrata o el partido demócrata es un partido socialista que está en contra de la fe cristiana. Eso es evidente, aquí se sabe eso. Y cuando digo fe cristiana, fe de todos. Por ejemplo, si se necesita, por ejemplo, diferencias entre cristianos, debates, no va a haber la libertad para hacer eso siendo un gobierno socialista. Libertad de expresión, libertad de prensa, no va a haber. ¿Odian a la familia? Sí. ¿Odian a los niños? Obviamente. Entonces, el cristiano tiene un llamado político, porque eso es reforma. Recuerda que los reformadores cambiaron Europa geopolíticamente, dividieron a Europa en dos. Cientos de príncipes apoyaron la reforma. Eso es política. Esa es los resultados de la reforma luterana y calvinista. Si no, no hubiera habido puritanos que hayan venido a Estados Unidos, porque Estados Unidos es el resultado de los calvinistas, de los hijos de Calvino, cuando fueron a Inglaterra y vinieron aquí, presbiterianos y puritanos, fundaron esta nación. Este es el mes, voy a hablar de eso. Pero ¿de dónde vinieron ellos? De las enseñanzas de Juan Calvino en Ginebra, que se extendió inclusive a Escocia y a Inglaterra. Latinoamérica, para que haya una reforma, primeramente, y esto es serio, va a haber mártires. Porque si no hay mártires, no hay reforma. Eso es cierto. Por eso que es peligrosísimo y solo para valientes no estudiar un libro o poner en Facebook, es justamente sacrificar la vida por eso, como lo hicieron. Estudie la reforma en el siglo XVI, cómo los mataron. Estacas prendidas por resistirse a Roma y predicar el evangelio. ¿Se imaginan? No eran criminales, era justamente porque querían predicar y tener libertad religiosa. ¿Entiende lo que estoy hablando? Esto es serio. Y recuerde, y lo voy a decir otra vez, no va a haber nunca
reforma en Latinoamérica si no hay mártires. ¿Me entiende? Tiene que haber mártires, tiene que haber mártires. Es una necesidad. Y no estoy bromeando. Si no hay derramamiento de sangre, no va a haber reforma. Suena como cruel, ¿no? Porque uno dice, bueno, pues ya no estamos en esos tiempos, solamente con enseñanza no es suficiente. Estoy hablando en serio. Suena fuerte. Pero cuando haya mártires, la cosa va a cambiar. Eso existe hoy en día en Saudi Arabia, en los países islámicos, en China, en Corea del Norte. ¿Entonces lo que le hacen en Corea del Norte a los cristianos? Para que se den cuenta, lo voy a dar solamente de muchos ejemplos que hay. Actual, siglo XXI, 2024. Agarran toda la congregación, los ponen en la calle, sin fila. Imagínense, hombres, mujeres, niños, ancianos, todos, la congregación entera. Y viene lo que se llama aquí una aplanadora. ¿Sabe qué es una aplanadora de calles? Son como camiones grandísimos. Y las aplanadoras son ruedas, pero de metal. Y eso lo utilizan para aplanar las calles. Bueno, en este caso lo utiliza el gobierno no para aplanar las calles, sino para que eso pase encima de toda la gente. ¿Se imagina usted pasando encima y aplanarlos, prácticamente los matan a todos? Eso es lo que hace el gobierno de Corea del Norte. Solamente la imaginación, no sé, mi reacción es no, ni siquiera imaginarme. Pero pensar que usted está mirando que se le viene y que usted va a morir aplastada, los niños, los ancianos, mujeres embarazadas, no les importa. ¿Por qué? Por el simple hecho que son cristianos. Eso no lo va a escuchar en los medios controlados de desinformación y manipulación mental. No, eso nunca. Porque nunca lo van a poner, son gente pagada. La gente que hace esos comentarios realmente, yo no sé cómo pueden ir a su casa y dormir. Porque esconden la verdad y anuncian mentiras. Sí, esos de la televisión no son comunicadores de noticias, son propagandistas, que es diferente. Son propagandistas. A ustedes no les van a decir la verdad, solamente algo selectivo, para que la gente ignorante crea que lo que dicen es verdad, porque así es, la manipulación mental. Por eso son medios de desinformación y manipulación mental. Eso es lo que es. O sea, que alguien diga, voy a ver noticias, mejor diga, voy a ver propaganda, porque eso es lo que le meten en la cabeza. Propaganda. Dios es la autoridad y la fuente del gobierno. Romanos capítulo 13. ¿Dónde está? Aquí está. Método antiguo, ¿no? 12. ¿Dónde está? Perdón. Romanos 13, 1 y 2. Dice así. Siempre está aquí. A ver. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Mire. Porque no hay autoridad que no provenga de Dios. Señor presidente, ¿sí? ¿Puedo hablar con usted un rato? Sí, porque estoy súper apurado, tengo que ir a jugar. Sí, nomás quiero darle un texto, señor presidente, o señora, o señor presidenta, como se llama, o señora presidenta, lo que sea. A ver, ¿qué me quieres decir, ciudadano? Mire, señora Claudia, ¿no? Así se llama la de México. Dice aquí Pablo que la autoridad, no existe ninguna autoridad que no provenga de Dios. Ok, ¿cuál es tu punto? ¿Qué me quiere decir con eso? No, simplemente que si usted es presidenta no es por usted ni por mí, es por Dios. Así. Que el poder que usted dice que tiene no es de usted. Usted prácticamente no es nada. Dios le dio el poder a usted.
y Él se lo puede quitar. Y dice aquí, y las autoridades que hay son constituidas por Dios. ¿Se da cuenta? No es que la Constitución o que nosotros, no, eso no existe. Usted si es presidente o presidenta, o como le llamen, no tiene autoridad de usted misma. Pero tú votaste por mí. No voté por usted. Y la mayoría que dice que votaron por usted tampoco tienen autoridad. Son ignorantes esa gente. La autoridad que usted tiene viene de Dios. Él estableció las autoridades. Su posición no es que usted dijo, oh, quiero ser presidente. Dios la puso ahí. Para que le dé la gloria a Él. Para que le dé la gloria a Él. Para que no vaya viendo ni pidiendo bendiciones de brujos, hechiceros, santeros, gente despreciable, gente prácticamente que está condenada. Porque eso es herejía. Eso es blasfemia. Eso es apostasía. Porque todo presidente es ministro de Dios para el bien. Y mira lo que dice. Así que el que se oponga a la autoridad, pero a la autoridad que viene de Dios, al ordenado por Dios se opone. Ahora, esto se explica, muchos no entienden esta frase. Porque muchos dicen, bueno, se das cuenta, hay que obedecer al presidente, pero no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a que el gobernante que se oponga a la autoridad que Dios le da, al ordenado de Dios, se opone, y dice aquí, y los que se opongan recibirán juicio. O sea, el juicio va a ser no solamente a aquellos que se oponen a la autoridad, sino a aquellos que son presidentes y que niegan la autoridad que viene de Dios. O sea, el pueblo y la presidente. A eso se refiere. Así que, en estos momentos, en donde existe una gran confusión política, el cristiano tiene que demandar y decir, honre a Dios, porque la autoridad que usted tiene proviene de Él. Si usted niega esa autoridad, recibirá juicio. Aquí está. Si el presidente o quien quiera que sea se opone a la autoridad y no reconoce que es de Dios, recibirá juicio. Recibirá juicio. Y no juicio humano, sino juicio divino, que es lo peor. Bueno, con eso quiero terminar. Hay mucho que hablar. Esto solamente es el 3% de todo mi tema. Tengo 40 páginas para hablar de esto. Lo voy a ir desarrollando. Esto solamente fue el 3%, o sea, falta un 97%. Pero quise compartir con ustedes. Oren para que Dios dé sabiduría. Y si no le da sabiduría a esta gente rebelde, entonces recibirán juicio. No hay otra. Recibirán juicio. Porque todo viene de Dios, todo es para Dios y no hay nada que no sea para la gloria de Dios. Bien, hermanos, que la gracia de Dios esté con ustedes, ahora y siempre. Amén.